Qué gusto tenerte nuevamente en el Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su segunda etapa para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que disfrutemos de este espacio que está diseñado para ti, donde podrás fortalecer tus habilidades y conocimientos de una manera clara y accesible, y además sin salir de casa. Por esta razón, el día de hoy se encuentra nuevamente con nosotros la maestra Patricia Olarte Basilio. Vamos a saludarla. Maestra Pati, muchísimas gracias por estar con nosotros. La saludo a la distancia. Muchas gracias a ti también, Roberto. Excelente día tengan todos ustedes, jóvenes. Y nuevamente estaremos aquí abordando nuestra segunda sesión. Y bueno, maestra, platíquenos, ¿cuál va a ser este tema? Bueno, continuaremos fortaleciendo lo que es el enlace químico. Hoy vamos a descubrir los enlaces moleculares, en un afán también por explicar las propiedades de algunas sustancias en base a su enlace. Excelente tema, maestra. Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? En casa, ¿estamos listos? Perfecto, pues entonces iniciemos con esta segunda sesión de química. ¡Comenzamos! Hola, jóvenes. Bienvenidos sean ustedes nuevamente a esta sesión de Química 1, en donde abordaremos el tema enlace químico y sus tipos de enlace. Esta sesión vamos a continuar con la sesión anterior en la cual abordamos este tema. Nos introducimos al tema de enlace químico, su definición, sus clasificaciones y la manera en cómo se puede identificar cada uno de estos enlaces. Veamos, vamos a recapitular un poco acerca de la sesión anterior. Y bueno, vamos a pensar, ¿qué es un enlace químico? El enlace químico lo vamos a definir como la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos, los cuales se unen para lograr una estabilidad. Esa fuerza de atracción no está sola, tiene una fundamentación en la regla del octeto. Los elementos buscan estabilidad. En su última capa tienden a generar 8 electrones, simulando a los gases nobles. Van acercándose más ellos a los gases nobles, que son los que tienen más estabilidad. Ok. También los átomos se acercan lo suficiente, permitiendo interacción entre los electrones de valencia, de tal manera que los átomos que participan o forman un enlace químico. Esta interacción sabemos que sucede a nivel de última capa. Los electrones de valencia, que ya también aprendimos a calcularlos como con la configuración electrónica, nosotros ahí veíamos que en la última capa nos daba un número. Ese número obtenido es el electrón de valencia. Son los electrones que se van a conjugar, que se van a combinar. Y bueno, estos átomos se van a acercar, ya sea ceden, aceptan o comparten electrones, de tal manera que van a formar un determinado tipo de enlace. Y dependiendo de este tipo de enlace que los une, serán las propiedades que presenten los diferentes compuestos que formen. Veamos, pero ¿cómo se enlazan estos átomos? Aquí vemos un cuadro en donde vamos a poder distinguir los diferentes tipos de enlace. Veamos aquí, ¿cómo identificar a cada uno? En el iónico se une un metal y un no metal. Pero, ¿qué sucede en el enlace covalente? En el enlace covalente se une no metal más no metal. Y en el metálico se unen elementos metálicos. He ahí la diferencia. ¿Qué sucede en el iónico? Hay una transferencia de electrones de un elemento que adquiere una carga positiva, que regularmente es el metal, porque ellos son los que tienden, en la tabla periódica, tienden a ceder electrones, porque en su última capa tienen 1 o 2 electrones. Veamos lo siguiente. Recordemos algo de esto. Veíamos que los metales tienen esa tendencia a perder electrones, convirtiéndose en iones positivos o también denominados cationes. ¿Qué sucede en nuestra tabla periódica en esta parte? Están los no metales. Estos elementos tienden a perder electrones, a ganar electrones, es decir, se convierten en aniones. Estas dos cargas que quedan, positiva y negativa, se atraen.
Veamos. Y por atracción electrostática hay una transferencia de electrones. El positivo transfiere su electrón al elemento más el electronegativo. Nosotros adquiriendo una diferencia de electronegatividad mayor de 1.7. Recordemos aquí también el concepto de electronegatividad. Y bueno, esto da lugar a la formación de sustancias iónicas como cristales. Un ejemplo está el cloruro de sodio. Ok, vamos a conocer lo que es el enlace covalente. En el enlace covalente ya habíamos comentado que se une un no metal más un no metal. Aquí hay compartición de electrones. Un elemento y otro elemento no metálico comparten su electrón de tal forma que ellos adquieren sus 8 electrones alrededor de su átomo. Esto da lugar a la formación de moléculas, de enlaces que posteriormente se unen por enlaces intermoleculares. Un ejemplo de ello es el agua. ¿Qué sucede con el enlace covalente? Aquí el enlace covalente también puede presentar varios tipos. Vamos a identificar de qué manera se puede dividir el tipo covalente. En enlace no polar. Cuando tenemos aquí enlaces no polares de tipo covalente, se unen dos no metales iguales. Es decir, si yo uno un elemento, por ejemplo el flúor con otro flúor, tendremos los dos metales iguales, teniendo una densidad electrónica similar y la densidad la diferencia de electronegatividad va a ser menor o igual a 0.4. En el caso del covalente polar, los no metales son diferentes. La diferencia de electronegatividad va de 0.5 a 1.7. Y por último, en el coordinado, que también revisamos en la sesión anterior, un no metal es el que va a aportar el par electrónico. Y por último, vamos a iniciar en esta sesión con el enlace de tipo metálico y con los demás que nos hacen falta, que son los enlaces de tipo intermolecular. Veamos, en el metálico se unen los metales y hay un compartimiento de electrones de los átomos en una red y con una nube de cargas positivas. Vamos a iniciar con el enlace metálico. Este enlace metálico, como ya lo habíamos comentado, se lleva a cabo entre elementos metálicos. Los átomos se van a agrupar de manera cercana unos de otros, produciendo estructuras compactas. Imaginemos que esto es un trozo de cobre, o puede ser un alambre o una lámina. En este trozo de alambre de cobre, nosotros aquí observamos un elemento que es el cobre metálico, el átomo, se unen y en esa competencia que tienen de compartición por generar en su última capa la estabilidad, ellos tienden a perderlo todo, botando aquí a sus electrones, quedando los átomos con carga positiva, porque pierden sus electrones y quedan los átomos de cobre aquí, en este caso como cationes, porque perdieron sus electrones, que los sueltan y se encuentran distribuidos aquí simulando un mar, como un flujo de electrones a través de él. De ahí las características que presenten los metales. Tenemos aquí esta imagen que simula este modelo de enlace que va a simular cómo está el movimiento de las cargas negativas. Y aquí nos queda esta explicación para lo que es el cobre. Ok, pero veamos nuevamente qué pasa en el interior de esta placa o de ese alambre de cobre. ¿Qué está pasando? Al unirse los átomos, se desprenden sus electrones de valencia, convirtiéndose en iones positivos. Ojo, volvemos a comentar, se desprenden los electrones de valencia, esos que están en la última capa, los que nosotros determinamos con la configuración electrónica, convirtiéndose en iones positivos. Cuando un átomo pierde electrones, pierde energía negativa, convirtiéndose en un ion positivo denominado catión, que se ordenan en una red metálica cristalina. Observamos nosotros que esto es lo que le llaman a ellos como una red metálica cristalina.
debido a la baja electronegatividad de los metales. Por la ubicación de los metales sabemos también ahora que los elementos metálicos poseen baja electronegatividad, es decir, la retención de sus electrones hacia sí es menor, provocando con esto que los átomos pierdan muy fácilmente sus electrones. Los electrones quedan débilmente unidos y se distribuyen en todo el material. Aquí lo pudimos observar. Todos los electrones están distribuidos, estableciéndose como electrones libres deslocalizados, permitiéndoles una gran movilidad. Esos electrones que se encuentran como en un mar se les llama electrones deslocalizados y están fluyendo a través de cargas positivas, que son los del átomo, del elemento que está formando ese metal. Vamos a ver, vamos a continuar con esta apreciación. Los electrones tienen completa libertad de movimiento en la red. Es por ello que se dicen que están deslocalizados. Tanto el enlace metálico es la fuerza de atracción entre dos átomos metálicos positivos, los electrones deslocalizados que se encuentran entre ellos. Iones positivos pierden electrones, aquí lo podemos observar. Ellos pierden electrones para quedarse con la capa externa llena, es decir, buscan su estabilidad, tener su octeto bien y los electrones externos están libres. En la red, los iones positivos se repelen entre sí. Vamos a ver este ejemplo que es para el aluminio. Dice, en la red, los iones positivos se repelen entre sí, pero se mantienen unidos por la atracción de los electrones libres, que son los que se encuentran en esta parte, que se encuentran entre los iones positivos. Las fuerzas de atracción superan a las de repulsión. Nosotros aquí vemos cargas distintas. Las fuerzas de repulsión se van a estar dando entre los cationes y las fuerzas de atracción entre los electrones con respecto a los cationes aquí presentes, ¿sí? Para nosotros tener una idea de esto, lo primero que hacemos es generar la configuración electrónica del elemento que vamos a ver, el aluminio. Esta es la configuración electrónica. Nosotros obtenemos su electrón de valencia con la última capa, observamos que es 3 y también, ¿por qué no? En la tabla periódica también podemos observar por su ubicación que tiene 3 de electrones de valencia. El aluminio tiende a perder esos 3 electrones, convirtiéndose en un aluminio con 3 cargas positivas. Al perder él 3 electrones o energía negativa, adquiere la misma carga pero en positiva. Se volvió 3 veces más positivo. Y aquí observamos una imagen, este modelo, acerca de lo que es el aluminio. Veamos. Con base en la idea de las redes metálicas, pueden explicarse propiedades de los sólidos. Vamos a observar esto. Un hecho es, los metales son maleables y dúctiles, es decir, se pueden doblar y formar alambres. ¿Cómo se explica este hecho? Las capas en la red se pueden deslizar. Si nosotros observamos, tenemos el trozo y si golpeamos nosotros ese trozo, en lugar de que se fracture, se desplazan debido al flujo que tienen, esa movilidad que tienen esos electrones, en lugar de romperse, se van deslizando, provocando con ello dar la forma de un alambre, se van deslizando. Es decir, se resbalan unos sobre otros, permitiendo que se deforme, pero sin que se rompa el tipo de enlace metálico. Otro hecho es de que los metales son buenos conductores de la electricidad. ¿Qué pasa en este caso? El hecho, la explicación. La corriente eléctrica es un flujo de electrones y si nosotros volvemos a la imagen de lo que es el enlace metálico, observamos a los electrones en un flujo, en un mar de mucha movilidad. Por lo tanto, se adhieren y por supuesto que conducen la electricidad con mucha facilidad. Y los electrones deslocalizados se mueven por la red. Otro hecho es también que los metales conducen el calor.
La explicación está en que el calor viaja por la red como resultado del movimiento rápido y desordenado de los electrones. Vamos a observar, en el extremo frío van a estar más quietos, pero ¿qué pasa cuando sometemos a esa placa, a esa parte, a ese alambre al calor? Los electrones empiezan a generar gran movimiento y por lo tanto se van a distribuir y van a conducir el calor. Vamos a continuar. Ok, con respecto a los tipos de enlace interatómicos hemos concluido. Observamos iónico, covalente y metálico. Esos son los principales y sus clasificaciones para que puedan identificarlos. Vamos a iniciar ahora con lo que son las fuerzas intermoleculares, es decir, las que surgen entre las moléculas. Veamos lo siguiente. Estas fuerzas se generan entre las moléculas debido a fuerzas electrostáticas que las mantienen unidas. Son responsables de las propiedades físicas de sustancias, por ejemplo, el punto de fusión, la solubilidad, la capilaridad, la viscosidad, entre otras, y son más débiles que los enlaces interatómicos. Existen dos fuerzas importantes, lo que es el enlace por puente de hidrógeno, que es una atracción dipolo-dipolo, y las fuerzas de Van der Waals. Veamos la siguiente imagen. Un enlace intermolecular puede darse entre moléculas apolares, es decir, que no muestran polaridad, que tienen la carga semejante. Aquí no hay polaridad, están muy tranquilas, muy estables. Las moléculas apolares, y de ahí deriva las fuerzas de London, o también denominadas fuerzas de dispersión de London. En el caso de las intermoleculares también pueden ser moléculas polares. Las polares las podemos ubicar también por puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Veamos qué sucede en un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno se va a realizar entre moléculas que tienen unidos un hidrógeno a un átomo muy electronegativo, como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, por enlace covalente polar. El átomo con mayor electronegatividad atrae hacia sí al hidrógeno más cercano, uniéndose por atracción electrostática, denominada dipolo-dipolo. Ejemplo, el agua. Veamos la estructura del agua para tener una mejor comprensión. Aquí tenemos nuestra estructura del agua. En el centro, al oxígeno. Sabemos que el oxígeno tiene a 6 electrones de valencia y aquí comparte 2 con el hidrógeno. El hidrógeno, un electrón de valencia, el otro electrón, un electrón lo comparte, quedando libres estos dos pares de electrones. Aquí vemos el resumen, formada por 2 átomos de hidrógeno. Los tenemos aquí, unidos por enlaces de tipo covalente, puesto que son 2 no metales. De ahí los distinguimos, es un enlace simple covalente. Cada enlace covalente implica la compartición. Están compartiendo electrones entre los átomos de hidrógeno, donde cada átomo va a aportar un electrón. Hay 2 pares de electrones libres que no participan en el enlace. Veamos a esta molécula, es solita. Imaginemos que tenemos un vaso con agua y dentro están formadas de muchas moléculas de agua. Veamos lo que sucede en el puente de hidrógeno. Este es un tipo de interacción dipolo-dipolo. ¿Por qué decimos que es dipolo? Porque hay una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa la genera el oxígeno y la positiva la generan los hidrógenos. Aquí observamos que el hidrógeno de una molécula, aquí estamos observando una sola molécula. Imaginemos que esto está en un vaso, esto es una sola molécula, esta es otra molécula, todas son de agua. Aquí el hidrógeno que está positivo se acerca a lo que es el negativo, atrae a esas cargas generando un puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque lo establece con el hidrógeno. Ocurre entre el átomo de hidrógeno, aquí lo tenemos, ¿sí?, de un dipolo, de un enlace polar, como el OH
y el NH. En este caso tenemos aquí OH. Ok, el dipolo en la molécula del agua atrae a las moléculas vecinas. Aquí tenemos a una molécula. Moléculas vecinas por fuerzas de atracción entre cargas de diferente signo. Ok, vamos a ir, ya vamos a casi cerrar con este tipo de enlaces. Fuerzas de Van der Waals. En este tipo de fuerzas se encuentran las atracciones entre moléculas polares que se establecen. Son fuerzas débiles. Cuando mayor sea la polaridad en la molécula, más fuerte será la fuerza de Van der Waals. Por ejemplo, vamos a tener al ácido clorhídrico y al ácido sulfídrico. Veamos lo siguiente. Tenemos el ejemplo de la molécula del ácido clorhídrico, donde el hidrógeno actúa en este caso como carga positiva y el cloro carga negativa. Tenemos aquí a dos dipolos. En este caso, la carga negativa del cloro genera atracción hacia el hidrógeno. Y en este caso, a esta fuerza de atracción que se genera aquí en esta molécula polar, se denomina fuerza de Van der Waals. Por último, tenemos las fuerzas de dipolo instantáneo, dipolo inducido, o también denominadas de dispersión de London. Aparece entre moléculas apolares y átomos que forman dipolos instantáneos, generando que la otra molécula apolar, al acercarse, se le induzca la polaridad. Veamos cómo sucede lo siguiente. ¿Cómo se forma este tipo de enlace? Las moléculas apolares, por ejemplo, del gas helio, aquí tenemos un modelo del gas helio, no se atraen, pues sí, porque recordaremos que el gas helio, que se encuentra en el grupo de los gases nobles, son moléculas estables, tienen su última capa llena, es decir, están bien establecidos estos elementos. El elemento helio, de pronto sabemos que los electrones giran alrededor del núcleo y de pronto están más distribuidos hacia un lado. En ese momento se genera un dipolo aquí inducido instantáneo. Y aquí, al estar cerca, otra molécula de ese átomo genera inmediatamente otro dipolo. Y de esa manera hay un acercamiento, ¿sí?, por un dipolo inducido que es instantáneo. De manera instantánea sucede esto. Estas son las llamadas fuerzas de London. Son fuerzas débiles que se generan de manera instantánea al estar en movimiento las moléculas, en este caso del gas helio. Y bueno, para terminar esta sesión, tenemos como reto identificar de diferentes compuestos el tipo de enlace presente y correlacionarlas con las propiedades que presente. ¿De qué compuestos estamos hablando? Del diamante, de la sal de mesa, del agua y del hierro. Les agradezco mucho su atención y espero que toda esta explicación haya sido para ustedes de provecho. Que tengan un excelente día. Hemos llegado al final de la sesión de hoy. Si te quedaste con alguna duda, no te preocupes. Recuerda que podrás acceder a estas sesiones cuantas veces gustes mediante las plataformas oficiales de tu colegio. Y algo muy importante, estar al contacto siempre con tu docente asesor. Maestra Patti, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti y a todos los jóvenes que han cumplido cada uno de nuestros retos. El reto es la siguiente sesión, con la cual cerraremos con broche de oro estas presentaciones. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.